Hoy hablaremos sobre la explicación, comprensión e interpretación de los fenómenos de la realidad social. Mi nombre es Luisa Fernanda Carrillo Rojas y hago parte de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar. Para esto empezaremos hablando sobre la explicación en las ciencias sociales. Como primer autor tenemos a Kant, que habla sobre la búsqueda de las leyes invariantes. Es considerado el primer representante del positivismo, especialmente por quienes atacan la propuesta de construir las ciencias sociales de acuerdo con el modelo de las ciencias sociales. Fue el precursor de la corriente filosófica del positivismo. También encuentra esta ley en lo que le denomina las tres leyes del Estado. La ley de los tres estados es la base fundamental de la filosofía de Kant, que fue el fundador del positivismo. También expresa que los pensadores positivistas plantean las cuestiones con el único objetivo de averiguar el verdadero estado de las cosas y reproducirlo con la mayor precisión en sus teorías. Define la filosofía como una ciencia positiva. Va debajo de estos métodos sociológicos, bajo la observación, la experimentación y la comparación. También habla de las tres leyes de estadios, que buscan que el ser humano explique las cosas que lo rodean. Estas tres son: la primera, el estadio teológico; la segunda, el estadio metafísico; y la tercera, el estado positivo. Nuestro siguiente autor es Marx, con la explicación de la dialéctica. Marx propuso el método dialéctico como término que designa el método científico del conocimiento del mundo, y proporciona al hombre la posibilidad de comprender las relaciones sociales. También es conocido por desarrollar el socialismo científico y el comunismo moderno. La teoría marxista de la alineación comprende contribuciones a la teoría del valor del trabajo, a la idea del plusvalor y a la teoría de la lucha de clases. También podemos meter que también da contribuciones a lo que es la concepción materialista de la historia. Marx divide la teoría dialéctica en tres cambios: en una tesis, en una antítesis y en una síntesis. También podemos decir que la teoría dialectal tiene tres características fundamentales. La realidad está sometida al devenir y a la historia. La segunda es la contradicción, tiene su origen en el cambio, puesto que este es la realidad en el ámbito en donde nace el conflicto. Y la tercera podemos decir que es la racionalidad del cambio, y el cambio sigue un orden. Esto quiere decir que es una racionalidad que se genera a partir de la realidad. Nuestro siguiente autor es Durkheim, el cual da la explicación por causas. Es un filósofo francés que estableció formalmente la sociología como disciplina académica y también es considerado uno de los fundadores de la sociología. Es el principal representante del paradigma positivista, según la asignación que se le hace desde las posiciones idealísticas en estas ciencias. También es un empirista y realista decidido para quien la sociología debe estudiar los hechos sociales y el desarrollo de las ciencias sociales. Pero en realidad, ¿qué son para Durkheim los hechos sociales? Para Durkheim los hechos sociales consisten en las maneras de actuar, pensar y sentir, que están dotadas de un poder de coerción en virtud del cual se impone a él. Esto quiere decir que el sociólogo francés dice que los hechos sociales deben explicarse por otros hechos sociales. Nuestro siguiente autor es Bourdieu, con la explicación sociológica. Logró reflexionar sobre la sociedad e introdujo o rescató varios conceptos e investigó en forma sistemática lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Bourdieu desarrolló la teoría de la acción en torno al concepto del hábitus, la cual ha ejercido mucha influencia en las ciencias sociales, ya que esta teoría se trata de demostrar que los agentes sociales se desarrollan bajo estrategias, sobre la base de disposiciones adquiridas por la socialización, el bien, el inconsciente y estas se adaptan a las necesidades de un mundo social.
Su teoría se destaca por ser un intento de superar la dualidad tradicional en sociología entre las estructuras sociales y el objetivismo y la acción social y el subjetivismo. En torno al concepto del habitus, por hábitus se entiende la forma de obrar, pensar y sentir que están originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura social. Y en cuanto al campo, es el espacio social que se crea en torno a la valoración de hechos sociales, tales como el arte, la ciencia, la religión y la política. ¿Pero por qué les doy estos conceptos? Porque para él su teoría se dota en estos dos conceptos, en el habitus y el campo. Ahora pasaremos a la comprensión e interpretación en las ciencias sociales. Como nuestro primer autor tenemos a Dilthey con las ciencias del espíritu. Da inicio a su proyecto de crítica de la razón histórica que tenía como objetivo encontrar un fundamento epistemológico sólido para las ciencias humanas. Para él las denomina ciencias del espíritu, como la historia y otras disciplinas que se ocupan de la cultura. Deben tener un fundamento epistemológico diferente al que se da en las ciencias naturales, pues mientras las primeras tratan con significados culturales, las segundas se refieren y estudian hechos externos. Frente a la explicación positivista, como denomina al objetivo final de las ciencias naturales, las ciencias del espíritu deben buscar la comprensión de las expresiones culturales. Esta comprensión es posible porque el objeto de estudio no es algo externo al hombre, sino que forma parte de su experiencia, ya que las realidades espirituales o culturales han sido creadas por el hombre mismo en el curso de la historia. Nuestro siguiente autor es Ricker, con la ciencia cultural y ciencia natural. Desde un punto de vista epistemológico, la preocupación principal de Ricker era encontrar la diferencia básica entre ciencias naturales y las que él denominaba ciencias de la cultura. Esa diferencia la encuentra en los distintos métodos que utiliza para cada uno de estos tipos de ciencias. Para Ricker, las ciencias naturales emplean el método generalizador, constituido por conjuntos de procedimientos que buscan conocimientos generales de los objetos, hacia los cuales se dirige su investigación. Esto quiere decir que las ciencias naturales son para Ricker disciplinas que buscan la formulación de generalizaciones sobre los objetos que ellas estudian. Es decir, buscan formular leyes, mientras que las ciencias naturales o históricas buscan generalizaciones, o sea, no buscan generalizaciones, ni pretenden formular leyes, sino que su tarea consiste en la búsqueda de singularidades de los aspectos particulares que individualizan un determinado fenómeno. Nuestro siguiente autor es Giddens, con la doble hermenéutica. La propuesta de Giddens consiste en tomar la hermenéutica como elemento para estructurar una reconstitución de la teoría social natural. En total, él formula 9 reglas, de las cuales simplemente hemos escogido unas cuantas, que son las que están directamente relacionadas con la tarea de la construcción de las ciencias sociales. Nuestra primera regla es que la sociología no se ocupa de un universo preparado de objetos, sino de uno que está constituido o es producido por los precedes, o sea, acciones activas de los sujetos. Nuestra segunda regla es que la producción y reproducción de la sociedad ha de ser considerada como una realización inteligente por parte de sus miembros, no como una mera mecánica de procesos. Nuestra tercera regla dice que el dominio de la actividad humana es limitado. Los hombres producen la sociedad, pero lo hacen como actores históricamente situados, no en condiciones de su propia elección. Nuestra cuarta regla dice que el observador sociológico no puede hacer asequible la vida social como un fenómeno dado para la observación, sino que independientemente de utilizar su conocimiento sobre la misma a modo de un recurso mediante el cual la constituya como un tema de investigación. Nuestra quinta regla dice que la inmersión en una forma de vida es el único medio necesario a través del cual un observador puede generar tales caracterizaciones.
Llegar a conocer una forma de vida ajena es saber cómo orientarse en ella, ser capaz de participar en ella como un conjunto de prácticas. Pero para el observador sociológico, este es un modo de generar descripciones que tienen que ser mediadas, o sea, transformadas en categorías de discurso científico social. Y nuestra sexta regla dice que los conceptos sociológicos obedecen a una doble hermenéutica. Esto quiere decir que la sociología se ocupa de un universo que ya está constituido dentro de marcos de significados dados por los actores mismos. La sociología los reinterpreta dentro de sus propios esquemas teóricos mediante lenguaje, corriente y técnico. Nuestro último autor es Blumer, con la interpretación de la interacción social. Para Blumer, la sociología debe estudiar las interpretaciones que los actores que interactúan en una cierta situación le dan a esta, a sus propias conductas y a la conducta de otros. Este objeto de estudio es la base de la teoría del interracionalismo simbólico, cuyo análisis investigativo se realiza a nivel de pequeños grupos sociales para obtener de los propios actores sus interpretaciones de la realidad social en la cual viven. A esto se le llama la teoría del interaccionismo simbólico. La búsqueda de las interpretaciones se logra por la captación por parte del investigador de los significados que los actores le dan a las situaciones en las cuales viven. Los objetos materiales, las personas y los eventos no poseen significados en sí mismos, sino que el significado le es conferido por las personas. A través de la interacción, los individuos constituyen significados en un proceso constante de definición de la situación en la cual viven. Blumer también derivó la corriente sociológica denominada interaccionismo simbólico, como ya lo dijimos anteriormente. Esta se basa en que la conducta de los individuos está sujeta al significado que le otorguen los objetos de su mundo de vida. También lo que significan las cosas para el sujeto depende de su interacción social con otros actores, y por último los significados dependen de la experiencia social. Bueno, esta fue toda la explicación. Muchísimas gracias.